Señoritas, jóvenes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a trabajar el tema sistema respiratorio humano. Ten en cuenta que cuando hablamos de la respiración, en algunos animales sería respiración directa, porque no tienen órganos para la respiración. Entonces, como no hay órganos, no hay sistema respiratorio. En consecuencia, sencillamente, el CO2 sale de su cuerpo y el O2 ingresa al cuerpo del animal. La respiración sería directa. Pero en el caso de otros animales, la respiración sería indirecta, ya que cuentan con órganos para la respiración. Por ejemplo, los insectos cuentan con las famosas tráqueas. Los crustáceos cuentan con las branquias. Tú cuentas con pulmones. Entonces, como hay órganos para la respiración, tú dices respiración indirecta, tu tipo de respiración. Ahora, como hablamos de organismos que tienen aparato respiratorio, que es nuestro caso, tú a esto llamas ya sea aparato respiratorio o sistema respiratorio. Pero son dos componentes que vienen a ser tus vías respiratorias y tus pulmones, los cuales son de tipo lobulados, porque tienes lóbulos, ¿ya? Ahora, comenzamos con tus vías respiratorias. Tengan en cuenta que las vías respiratorias no solamente van a servir para transportar el aire inspirado, sino que también cuentan con ciertos mecanismos para condicionar ese aire que has inspirado. Entonces, acondicionas el aire inspirado y se transporta dicho aire hasta que llegue a los pulmones. Tengan en cuenta que el aire que respiras presenta contaminantes. Entonces, las vías respiratorias van a contar con ciertos mecanismos sencillamente para acondicionar dicho aire inspirado. Comenzamos con tus fosas nasales. Recordemos que a veces notamos algunas personas que se introducen el dedo gordo del pie en la nariz para sacarse el moco que está seco. Entonces, tú dices, ese orificio tiene nombre. Entonces, lo denominamos narinas. Esos orificios que tú notas cuando la gente está hurgándose la nariz, esos orificios se llaman narinas, ¿ya? Muy bonito nombre para tu hija mayor, Narina, bonito nombre. Cuando esté ella grande te diría, gracias papi por ese nombre, gracias mami por ese nombre. ¿De dónde lo sacaste? Ah, de los orificios de la nariz. Entonces, recordemos también que es sumamente peligroso hurgarse la nariz, porque contaminantes que están en el ambiente estarían no solamente quedándose en tus fosas nasales, sino que como la persona se hurga la nariz, estaría empujando los microbios hacia más arriba, más de lo debido. Entonces, como los microbios se ubicarían muy arriba, fácil podrían viajar inclusive hasta tu cerebro. Y en consecuencia tú llegarías, cuando tengas una edad avanzada, tendrías daño al cerebro. Entonces, inclusive ahora se habla de lo peligroso que es hurgarse la nariz, porque al parecer, según últimos informes, esto estaría relacionado a contaminantes que llegan al cerebro. En consecuencia, se estaría explicando daño cerebral, pero a largo plazo, ya cuando una persona es adulto mayor, por ejemplo. Entonces, a veces notas también que algunas personas, generalmente los mayores de edad, presentan pelos que les va saliendo de la nariz. Esos pelitos tienen nombre, se llaman vibrisas. Bonito nombre para tu segunda hija, Vibrisa, bonito nombre, ¿no? Entonces tu hijita te va a decir, ¿en qué te inspiraste papi o mami? Y tú le vas a decir, en los pelos de la nariz que le salen a tu abuelo. Entonces, vibrisas. Tengan en cuenta que el aire que captas es un aire muy contaminado, sobre todo si vives en el centro de la ciudad o tu casa está cerca a una carretera o a una pista. Mucha polución, mucho hollín, partículas de carbono sin quemar. Entonces, ten en cuenta que tú necesitas tener una trampa. Entonces, ¿cómo se llama tu trampa? ¿Cómo se llama tu trampa? Claro, se llama moco, ¿ya? Tu trampa se llama moco. No olvides que esa trampa es muy importante. Forma una barrera natural. Corresponde, claro, también a tu sistema inmune. Una barrera natural. No olvides que este moco se seca y tú lo debes retirar, pero con el papel higiénico o con un pañuelo.
Pero no olvides que si se seca debe ser renovado. Eso quiere decir que tú produces moco en forma constante. Así de esa manera se renueva el moco perdido y ese moco estaría tapizando tus fosas nasales. Pero recuerda, quiere decir que tú vas fabricando moco en forma continua. Un poco de ese moco tapiza las fosas nasales y otro poco lo tragas. Entonces, si tú te miras al espejo, abres la boca y observas en la zona paladar superior, tú dices, de veras, hay 2 agujeros. Y si tienes suerte puedes ver el moco que está deslizándose. Entonces, tú dices, profe, ¿eso quiere decir que mi enamorado succiona moco? Sí. Durante el día, aproximadamente 24 horas, aproximadamente habrá tragado más o menos 1 litro de moco. Más o menos el tamaño de la botella de aceite que compras. Más o menos ese tamaño. 1 litro de moco al día aproximadamente. Y si está resfriado, muy probablemente más todavía. Es más, si tú dices, profesor, voy a lavar mi ki, voy a cerrar mis ojos, me voy a concentrar. Ah, tienes razón, en este momento no me daba cuenta, pero sí, siento que estoy tragando moco en este momento. Como te das cuenta, el ser humano traga al día aproximadamente 1 litro de moco. Más o menos, ¿ya? ¿Tu enamorado? Claro, tu enamorado también, ¿no? No hay excepción aquí. Observamos internamente a estas fosas nasales. Notamos que aquí tienes a los orificios que serían las narinas. Algunos tienen la narina un poco más pequeña, otras la narina la presentan un poco más grande, lo cual ayuda mucho a que ingrese mayor cantidad de aire. Entonces, recuerda que ingresa ese aire, pero ese aire es muy frío. Ese aire frío debe ser retenido para poder acondicionarlo. Entonces necesitas humedecer y calentar ese aire inspirado. Para ello tú cuentas con una zona caliente. Recuerda que aquí tienes tu llamada pituitaria. La zona correspondiente a la pituitaria roja, hay 2, pituitaria amarilla y pituitaria roja. La zona de la pituitaria roja se llama así, al que no sabes por qué. Roja, porque es una zona que presenta vasos sanguíneos. Como presenta vasos sanguíneos, la zona será caliente. En consecuencia, el aire que pasa por ahí se va a calentar. Pero necesitamos una ingeniería, necesitamos una arquitectura que permita retener un poco más tiempo ese aire inspirado para poder calentar un poquito más. Y para eso tú has desarrollado ¿qué cosa? Evolutivamente has desarrollado tus famosos cornetes. Tienes cornete superior, medio y cornete inferior. Superior, medio e inferior. Entonces, el aire inspirado choca en el cornete y se queda un ratito más. Luego el aire sube, choca con otro cornete y se queda otro ratito más. Ese aire inspirado choca con el siguiente cornete y se queda otro ratito más. En consecuencia se asegura su acondicionamiento. Se puede calentar ese aire inspirado. No olvides que cuando tú quieres operarte de la nariz, hay algunas personas que dicen, yo quiero tener la nariz de Pinocho, así que voy a pedirle a mi doctor tener la nariz de Pinocho. Otro dice, no, yo quiero la nariz de Michael Jackson, ya igualito. Entonces, te operan. Observa, aquí tienes a tu tabique nasal. Tu tabique nasal está hecho de cartílago. ¿Qué tipo de cartílago estarías ubicando en tu tabique nasal? El cartílago hialino. Entonces te estarías trabajando toda esta zona cuando a ti te estaría realizando una cirugía, ¿no? Una operación, ¿no? Y te cambian el modelo de nariz en caso tú quieras, ¿no? Más o menos hace unos 30 años atrás, 40 años atrás, 30 años atrás aproximadamente, para hacerte una cirugía de nariz prácticamente te destrozaban la nariz. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no, ¿no? A menos que seas piña y acudas a un doctor que esté usando métodos de hace 30 o 40 años atrás, ahí sí ya fuiste. Pero en la actualidad ya no se opera de ese modo, ¿no? Recuerda que la ciencia avanza, la medicina avanza a gran escala, así que esa operación que hace unos 40 años atrás tú decías prácticamente destroza mi nariz, no, ya no es así, ya no es así. Y te dejan la nariz como el modelo que quieras. El problema sería que tu nariz quedaría un poquito débil, ¿no? Y tendrías que cuidar tu nariz, ¿no? Cuidado con pelear con la gente, ¿no? Al cargar a tu bebé también, porque un manazo tu bebé te puede operar la nariz, así que siempre evaluando el pro y el contra, ¿no?
Veamos. Siguiente zona, tu faringe. Recuerda, tu faringe es un conducto que presenta 3 porciones. La zona de la faringe, detrás de tus fosas nasales, la nasofaringe. Detrás de tu boquita, la bucofaringe. Detrás de tu laringe, si aquí tienes la laringe, aquí detrás está la laringofaringe. Entonces, función de tu nasofaringe, respiratoria, porque solamente pasa el aire por ahí. En condiciones normales, claro, ¿no? Bucofaringe, ¿puede pasar el aire? Claro, sí. Pero también pasa el bolo alimenticio. Entonces, doble función. La función es mixta, respiratoria y digestiva.